Relámpagos destellaban en el aire, uno tras otro, y la multitud reunida gritaba y quería matar al intruso. Tsuyoshi Tsukishiro, arrodillado entre los hombres bestia, se preguntaba horrorizado: ¿cómo llegué a esto? No sabía dónde estaba. En ese momento, Ryota, alzando su arma, advirtió que el castigo divino caería sobre el insignificante hombre que había invadido su tierra sagrada. Durante miles de años, las tierras de los hombres bestia estuvieron aisladas del mundo exterior, pero por primera vez en la historia, un hombre se enfrentó a ellos. Los demás hombres bestia advirtieron que esto era guerra, y señalaron que el hombre que rompió el tratado atrajo la carta divina sobre sí mismo. Hasta hace poco, el protagonista estaba en una cueva, por eso se sentía aún más aterrorizado por lo que sucedía. Los hombres bestia no dejaban de gritar una y otra vez: castigo divino, y él entrecerró los ojos, sudando por la tensión, preguntándose si realmente iba a morir en ese lugar extraño. 5 horas antes, uno de sus compañeros, acercándose a la tienda de comida, le advirtió que terminara de comer rápido. También añadió que no debía ir a ningún lado solo, ya que había otros 2 equipos allí, y que si se descuidaba, ni siquiera conseguiría un trozo de metal. Lo miró sorprendido y le preguntó por qué tanta gente estaba bajando a una cueva común de rango C. Terminó sus fideos y su compañero, sentándose a su lado, comentó que vivían en una época así, y que ahora había mucha gente. No eran los únicos héroes, y en cuanto dijo estas palabras, alguien desde fuera de la tienda llamó a todos y les pidió que se prepararan, ya que los héroes estaban llegando. El hombre se levantó, ofreciéndole al protagonista que fueran, y él empezó a comer más rápido, respondiendo que lo había entendido todo. Pronto, todo el equipo ya se había reunido y se acercaron más a la cueva, y uno notó que cuanto más se acercaba a esa cueva, más inquieto se sentía. Si una cueva de rango C era así, entonces uno temía incluso imaginar cómo sería una cueva de rango A o S. Se detuvieron cerca de la misma entrada de la cueva, y de repente se escuchó la voz de alguien desde dentro. Él notó que era bastante extraño, porque había varios secuaces de la oscuridad allí. Todos los miembros del equipo se estremecieron al escuchar esa voz, y pronto, varios héroes salieron del portal. El chico, mirando a la chica que era miembro de su equipo, notó que podrían conseguir recompensas fácilmente. Ella también pensó lo mismo. Los basureros notaron que los héroes eran geniales. Uno de los hombres dijo que, si fuera un héroe, ganaría mucho dinero. Su compañero le advirtió que dejara de hablar porque limpiaba la cueva tras fallar la prueba de despertar. En ese momento, los héroes pasaron junto a ellos, y uno de los limpiadores les agradeció por su trabajo, y preguntó si podían entrar. La chica cerró los ojos y dijo que sí. Tsuyoshi también observó a los héroes, y luego fue a la cueva con sus compañeros. Tras derrotar a los secuaces de la oscuridad, en las cuevas, los limpiadores, que no estaban relacionados con los héroes y eran conocidos como carroñeros, vinieron a recoger los restos. Antes de atravesar el portal, se cubrieron el rostro con cascos, y luego entraron en la cueva. Vivían en mundos diferentes, y el protagonista falló la prueba de despertar por su debilidad, aunque también deseaba convertirse en héroe. Cuando todos los miembros del equipo se movieron, uno notó que la cueva de rango C no era tan grande. Tenían que trabajar más rápido porque disponían de poco tiempo, y la cueva se cerraría en 4 horas. Se suponía que debían reunirse en el mismo lugar, y cuando uno de los miembros del equipo lo mencionó, los demás respondieron que aceptaban esa información. Pronto, ya estaban explorando la zona circundante, y de repente, el protagonista gritó, porque encontró un pedazo de escudo. Se acercó a él, y uno de sus compañeros comentó que eso era una buena señal, y se alegró de que al menos habría algo que valiera la pena. Supuso que los padres desde el cielo los estaban ayudando. El protagonista pensó que realmente podría ser así, y decidió mirar más a fondo. Y el chico le recordó que no debía olvidar que se reunirían en 3 horas y media. El protagonista estuvo de acuerdo, y pensó que algo que vale la pena suele estar en lo profundo. Decidió examinarlo más de cerca, y comenzó a excavar entre los escombros. 3 horas y media después, volvió a clavar la pala en el suelo. Pensó que era extraño, porque no había nada en ese lugar. Sería malo irse solo con un pedazo de escudo, y en cuanto pensó en eso, los demás le advirtieron que era hora de irse. Él estuvo de acuerdo y gritó que ya casi terminaba. Sin embargo, no tenía prisa por regresar, ya que lo que había encontrado no cubriría ni siquiera un día de la estancia de Karen en el hospital, y estaba seguro de que tenía que encontrar algo. De repente, un poco hacia un lado, notó un pozo, y le pareció que incluso olía a tesoro. No entendía de dónde había salido el pozo en la cueva, y se acercó a él, notando que estaba seco, así que podría haber algo valioso allí. Si encontraba algún objeto intacto, podría cubrir todas las facturas del hospital de Karen. Así que miró dentro del pozo y vio una mano esquelética que sobresalía del suelo, en cuyo dedo había un anillo. Gritó de alegría al verlo, y, con la ayuda de la cuerda, comenzó a descender con cuidado a la cueva, suponiendo que los héroes no habían notado esos restos.
Suplicó perdón al cielo cuando le quitó el anillo al esqueleto, pero gritó de alegría cuando finalmente lo tuvo, porque era algo muy raro. Casi lloró de felicidad, porque ese tipo de equipo ayudaba a mejorar el estatus de una persona y se vendía a un precio muy alto. Estaba seguro de que había encontrado un tesoro. Al final, decidió ponerse el anillo, y luego le pidió a Nakasato que averiguara el nivel del mismo. Tenía que darse prisa, y antes de regresar, agradeció a sus antepasados por este hallazgo. Cuando se puso el anillo en el dedo, gritó sorprendido, porque de repente comenzó a brillar. Inmediatamente después, espinas salieron del anillo y perforaron su piel. Se estremeció y gritó. Pensó, ¿qué anillo es este? De repente, apareció una ventana del sistema, informándole que el anillo del infinito lo reconoció como dueño, y que desde ese momento no podría quitárselo, ni cambiar de propietario, y que un pasaje interminable se abriría. El protagonista miró alrededor, sin entender de quién era la voz que escuchó. Oleadas de energía emanaron del anillo, y él preguntó qué era eso. Poco a poco, la energía aumentó y el portal que emergía comenzó a absorberla, por lo que empezó a pedir ayuda a los demás. Uno de los hombres se sorprendió al oír un grito y preguntó si realmente era el protagonista quien gritaba. Preguntó a los demás si el protagonista aún no había llegado. Recordó haberlo visto hace poco y los carroñeros supusieron que había ido a inspeccionar otro lugar. Les dio pena que no pudiera ser un héroe porque se había esforzado mucho y al final decidieron esperarlo, ya que todavía tenían tiempo. En ese momento, él gritó aún más fuerte. La luz del anillo se volvió cegadoramente brillante y el protagonista desapareció en esa luz. Cuando recuperó el sentido después, se encontró cautivo de los hombres bestia, como uno de los criminales, que aguardaban su castigo divino cerca del altar. Al parecer, el castigo divino era un rayo devastador que caía sobre el altar. El protagonista se preguntó sorprendido si realmente había sido enviado a la tierra sagrada de los hombres bestia. El rey bestia, sentado en el trono, ordenó a los demás que comenzaran, y Ryota se dirigió a los presentes, gritando que hoy celebrarían un juicio para 3 criminales. Uno de esos criminales era su hermano, quien vendió información secreta sobre su territorio a los elfos y humanos. Los hombres bestia empezaron a gritar que esto era vergonzoso y deshonroso, y llamaron a este hombre bestia un traidor. Varios hombres bestia lo arrojaron al altar y el resto gritó que el castigo divino caería sobre él. A la orden del rey bestia, los criminales debían enfrentar el castigo divino y, cuando Ryota dijo esto, uno de los hombres bestia empujó al traidor sobre el altar y Ryota gritó que el martillo del rey divino, rodeado de rayos, borraría todos sus pecados, y añadió que nadie jamás había logrado escapar de este altar del reino del castigo divino. Al terminar de hablar, un poderoso rayo cayó directamente sobre el hombre bestia traidor, quien se arqueó y gritó de dolor. Los demás hombres bestia comenzaron a gritar aún más fuerte, proponiendo castigar a los traidores y someterlos al castigo divino. Ryota declaró que el siguiente castigo divino debía recaer sobre el primer humano en la historia, que invadió la tierra de los hombres bestia, aislada del mundo exterior durante miles de años. Como él les había declarado la guerra, también debía ser castigado porque había roto su acuerdo. Los hombres bestia agarraron al protagonista, y él cerró los ojos, pidiéndoles que esperaran, intentando convencerlos de que era un malentendido. Señaló que estaba allí por casualidad y les pidió que se detuvieran. También dijo que su hermana lo esperaba, y como no reaccionaron, siguió suplicando ayuda. Finalmente, uno de ellos le dio un puñetazo en el estómago, advirtiendo que ya estaba harto de hablar. El protagonista cerró los ojos y lloró, exclamando en su mente que no podía morir. Karen lo necesitaba, y estaba seguro de que debía ser un héroe. No entendía cómo todo terminó así. Mientras tanto, los hombres bestia lo llevaron al altar, y los demás llamaron a los humanos insectos patéticos, y preguntaron cómo un humano podría derrotar a los grandes hombres bestia. Le ordenaron morir, y querían que el castigo divino cayera sobre él. Se estremeció y, tras ordenar castigar al pecador, los hombres bestia lo empujaron al altar, gritó y pensó que no podía morir ahí. Se impulsó del suelo, esquivó el rayo, y todos, los hombres bestia, se estremecieron, sorprendidos de que pudiera hacerlo. La chica bestia, tercera en la fila para la ejecución, también se sorprendió y abrió la boca asombrada al ver la situación. Ryota preguntó, ¿de verdad el protagonista esquivó el rayo del castigo divino? Pensó que era imperdonable, pero a pesar de la indignación de los demás hombres bestia, el rey bestia permaneció sentado en silencio y no dijo nada, solo frunció el ceño, observando al protagonista con atención. Mientras tanto, él se puso de pie y gritó que se negaba a morir allí. Sin embargo, al momento siguiente, otro rayo atravesó su cuerpo y él gritó, mientras Ryota se reía y preguntaba quién había dicho que el rayo del castigo divino solo caía una vez. Después, declaró que era el turno del siguiente traidor y los hombres bestia empezaron a pedir de nuevo el castigo divino,
y 2 de ellos comenzaron a llevar a la chica al altar. Ella notó que era una lucha inútil y el protagonista, cuyo cuerpo estaba ennegrecido por el rayo, pensó mentalmente que no podía morir allí. De repente, el anillo que aún llevaba puesto activó el sistema de selección divina del anillo infinito. El cuerpo del protagonista brilló desde dentro, y tras un tiempo, la activación e identificación del sistema se completó. El anillo empezó a crear una forma física ideal, y el rey bestia se estremeció, al notar que el protagonista seguía vivo. Ryota se sorprendió, y cuando otro rayo atravesó el cuerpo del protagonista, este se elevó, y el anillo ya había completado la creación de la forma física ideal en un 15%. Los hombres bestia no entendían lo que pasaba, y poco a poco, la parte quemada del cuerpo del protagonista comenzó a desprenderse, dejando piel sana. El proceso de creación de la forma física ideal se completó en un 40%, y desde entonces, el anillo empezó a escanear, y usó la habilidad del ojo divino. De repente, el protagonista sintió que algo lo llamaba, y avanzó, ignorando los rayos que lo golpeaban. Subió las escaleras hacia el martillo en el centro del altar y los hombres bestia notaron hacia dónde iba. La norma física ideal ya estaba completada, en un 60%, y el anillo usó la conciencia divina y la clonación absoluta. Todos se quedaron paralizados, sin entender lo que sucedía, y el protagonista, cuyo cuerpo casi expuesto tras perder la corteza quemada, pues la forma física ideal al 80% llegó casi al martillo. Incluso Ryota tembló y le parecía increíble, porque nadie salvo el rey divino se había acercado tanto al martillo. El rey bestia sonrió con admiración, preguntando si realmente intentaba levantar el martillo. De hecho, lo tomó con sus manos, preguntando si lo llamaba. Logró levantarlo, sin entender por qué el martillo lo estaba llamando. La creación de la forma física ideal se completó al 100%, y el anillo aplicó el estado especial de elegido. Cuando esto sucedió, el protagonista levantó el martillo, y los hombres bestia gritaron asombrados. Él frunció el ceño y gritó en señal de guerra, sosteniendo el martillo sobre su cabeza. Al lograr esto, los hombres bestia quedaron más asombrados, y el martillo empezó a brillar, emitiendo más rayos. Seguía llamando al protagonista, y él decidió usar su poder. Pronto, el martillo cambió de tamaño y se volvió adecuado para el protagonista. Obtuvo el martillo divino y alcanzó el tercer nivel, pero por falta de experiencia, no pudo activar su poder. Ahora estaba al 0%. Los efectos especiales eran desconocidos y bloqueados por falta de habilidades, así que el protagonista debía volverse más fuerte para desbloquear el potencial del martillo divino. La chica se asombró de que un humano pudiera levantarlo. Ryota pensó que era increíble que un humano pudiera hacer algo así. No podían permitir que los protagonistas tocaran el martillo sagrado, ni el gran rey bestia pudo levantarlo. Y entrecerró los ojos, preguntándose, ¿cómo hizo esto el protagonista? Cualquiera que levantara el martillo divino se convertiría en el líder de los hombres bestia, así que Ryota creía que esto debía ser algún tipo de error. Una ventana del sistema con su estado apareció frente al protagonista, y él miró su cuerpo asombrado, pensando que, por alguna razón, sentía que se había vuelto mucho más fuerte. Cuando leyó la información sobre sí mismo, se sorprendió porque descubrió que había alcanzado el tercer nivel. Supuso que era un sistema de selección divina, y miró el sistema pensativo, estudiándolo. De repente, Ryota aterrizó detrás de él. Furioso, lo llamó por un nombre, advirtiéndole que no tocara el martillo divino con sus manos sucias. Los protagonistas se dieron la vuelta, y los hombres bestia se sorprendieron de que su gran general Ryota se acercara a él. Ellos creían que no le permitiría actuar a su antojo, y le pidieron que los ayudara a recuperar el orgullo de los hombres bestia. Mientras tanto, Ryota admitió que no sabía cómo el protagonista había evitado el castigo divino o levantado el martillo divino, pero le advirtió que debía devolverlo de inmediato y aceptar su castigo. El protagonista se distrajo cuando el sistema le mostró una nueva notificación. Ahora tenía acceso a la habilidad pasiva Ojo Divino, que podía revelar información detallada sobre cualquier objeto, y su tiempo de reutilización era de 0 segundos. El protagonista gritó mentalmente el nombre de esta habilidad pasiva y gracias a ella supo el nombre de Ryota, su estatus como general, nivel 84 y que es de la especie hombres bestia, es guerrero, gran espadachín y usa un zambato de rango A. El protagonista notó que con el ojo divino puede ver todo sobre su oponente y supuso que esto era una característica del sistema. Mientras tanto, Ryota sacó su arma, preguntando cómo se atrevía un simple humano a oponerse a él.
Decidió que dejaría que el protagonista muriera sin sufrir y lo atacó, pero él logró esquivarlo y le pidió que esperara, ya que había un malentendido. Sabía que nunca podría derrotar a un guerrero de nivel 84, así que se quedó paralizado, sudando de la emoción. Mientras tanto, Ryota le dijo que se callara y lo aceptara, y blandió su espada para atacarlo. El protagonista le suplicó que lo escuchara. Cerró los ojos, giró a un lado y levantó su martillo. La chica bestia se estremeció, pensando que el destino del protagonista no era envidiable, porque Ryota era uno de los 5 grandes generales del Rey Bestia y, aún entre los hombres bestia, era un oponente fuerte. Estaba segura de que cortaría al hombre en pedazos de un solo golpe de su espada. Cuando Ryota atacó, una gran cantidad de polvo se levantó, pero el protagonista logró bloquear su rápido golpe con su martillo, aunque la fuerza del impacto lo hizo retroceder varios metros. Aún así, él, con los ojos cerrados y la mandíbula apretada por el esfuerzo, seguía intentando mantenerse en su lugar. Él mismo estaba sorprendido de haber bloqueado el golpe. Sus brazos dejaron de obedecerle, y notó que el martillo que sostenía en ese momento era increíblemente pesado. Ryota, por su parte, también se sorprendió de que pudiera bloquear su ataque con un martillo en las manos, y admitió que tuvo suerte de que el martillo lo salvara, pero gritó que eso no volvería a suceder la próxima vez. El protagonista recordó que ya había dicho que esto era un error, porque él no es de este mundo. Pidió que lo escucharan, pero Ryota no iba a hacerlo y corrió para atacar de nuevo, tras lo cual lo agarró. Iba a lanzarlo al cielo y rematarlo con un terremoto, y lo balanceó para arrojarlo más alto. El protagonista de repente notó una notificación del sistema que indicaba que la habilidad pasiva, colonización absoluta, se había activado. Esto le permitía seleccionar y copiar una habilidad del oponente, además de sentir su corazón con la mano. El tiempo de reutilización era 0 segundos. Pero el protagonista solo podía obtener una habilidad a cambio de una propia. Se sorprendió de que fuera una habilidad de clonación y pensó en cómo sentir el corazón del oponente con su mano. Supuso que también debe tocar el pecho del oponente. Apretó la mandíbula, extendió la mano y tocó el pecho de Ryota sin entender. El protagonista salió volando, y todo tipo de habilidades que podía copiar surgieron a su alrededor. Se sorprendió de que hubiera tantas, pensando cuál elegir. Ryota preguntó sorprendido, ¿qué estaba haciendo? Le lanzó un golpe con el brazo, pero en ese momento el protagonista seleccionó la habilidad Sacudidor del Cielo, adecuada para copiar, aunque su fuerza era desconocida por falta de un arma. El protagonista supuso que sería adecuada para el martillo, y decidió usarla. Poco después, ya había copiado la habilidad Sacudidor del Cielo, y repitió que no podía morir aquí. Usó esta habilidad y descendió sobre Ryota para golpearlo, y él exclamó que era increíble, preguntando cómo podía usar su habilidad. Cuando el protagonista golpeó, polvo y fragmentos de piedra se elevaron, y todos se estremecieron de sorpresa, incluso abrieron la boca asombrados. Sin embargo, cuando el polvo se disipó, Ryota, que antes se había quedado paralizado y había cerrado los ojos esperando el golpe, se sorprendió, ya que no le dolía en absoluto, sino que incluso era agradable. El protagonista leyó la notificación de que, al estar en el tercer nivel sin profesión ni arma, no podía dañar al enemigo, y que para aumentar su eficacia, necesitaba mejorar sus habilidades. Se sorprendió, sin entender qué clase de tontería era esa. Mientras tanto, Ryota levantó su espada, corrió hacia él para atacar, y lo insultó, indignado de que se atreviera a atacarlo. Pero el Rey Bestia le ordenó detenerse y saltó alto al aire para aterrizar frente a Ryota. Todos se sorprendieron al ver que el propio Rey Bestia fue a atacar, y en el siguiente instante, al aterrizar, el polvo se levantó. El protagonista cerró un ojo, ya que la corriente de aire era fuerte. Pronto, cuando el polvo se disipó, todos notaron que el Rey Bestia se había arrodillado. El hecho de que esto fuera así, sorprendió aún más a todos, y el Rey Bestia, mientras se ponía de pie, supuso que el martillo divino había elegido a Tsuyoshi. Estaba seguro de que esto significaba que los dioses les habían enviado una señal. Se acercó a él, le puso las manos sobre los hombros y le dijo con una sonrisa que, en cientos de miles de años, MC era el primero en ser elegido por el martillo. Después, se volvió hacia su gente, notando que nadie podía levantar el martillo divino excepto este hombre. El protagonista preguntó, y la gente se quedó paralizada, mirando al rey. Él hizo un gesto con la mano para que dejaran crecer al protagonista, si era el futuro gobernante. Se estremeció, sin entender lo que pasaba, y los hombres bestia empezaron a hablar entre ellos, recordando lo que decía la profecía. Sin embargo, estaban indignados por el hecho de que MC no fuera un hombre bestia. Ryota también señaló que el protagonista era un humano, y el rey preguntó qué tenía de malo eso. Preguntó, ¿acaso la profecía decía que el líder tenía que ser un hombre bestia? Él creía que Ryota quería decir que debían ignorar la esperanza futura de su pueblo, y se inclinó y admitió que tenía razón, ya que la profecía no decía nada al respecto.
Quiso agregar algo más sobre lo que podría pasar si el protagonista no era un hombre bestia, pero el rey bestia ya no iba a escucharlo. Se volvió hacia el protagonista y le preguntó su nombre. Se presentó, y el rey advirtió que, si aceptaba esa carga, estaban de acuerdo. Pero el protagonista era demasiado débil entonces, así que el rey bestia le dijo que debía volverse más fuerte en un año, y regresar, y verían si era digno de ser su líder. Luego, le puso un coágulo de energía mágica en la cabeza, advirtiendo que si no volvía en un año, usaría esa marca para encontrarlo y matarlo. Estaba seguro de que su gente estaría satisfecha con ese resultado, y le preguntó al protagonista cuál sería su respuesta. Él dudó, sin saber qué decir, y de repente la chica gritó que él aceptaba. Él se volvió hacia ella, desconcertado, y ella le propuso que se hiciera más fuerte y obtuviera la libertad. Notó que ella se suponía que debía ser castigada después de él, y decidió usar la habilidad Ojo Divino. Cuando miró sus estadísticas, notó que su nombre y estado eran desconocidos, nivel 72, especie hombre-bestia, guerrera con daga pero sin armas. Luego ella añadió que era mejor estar vivo, y le sugirió que no desaprovechara la oportunidad que le daban los dioses. Se preguntó, sorprendido, ¿de verdad era ella nivel 72? No entendía cómo podía ser tan fuerte, y preguntó por qué querían castigarla. Sin embargo, al final, se distrajo de su asombro y sonrió, agradeciéndole el consejo. Se dio cuenta de que ella tenía razón, y que esa era su oportunidad. Tenía que sobrevivir para poder regresar a su mundo, así que aceptó la oferta del rey bestia, pero con una condición. Se preguntó cuál era esa condición, y el protagonista señaló a la chica con el dedo, y dijo que ella iría con él porque le sería útil. Ella soltó un grito de sorpresa, y él pensó con determinación que ahora estaban a mano. Un tiempo después, ya estaba apoyado contra la pared, y pensó mentalmente que, por la voz que escuchó en ese momento, era el anillo del infinito, el que había iniciado todo. Miró el anillo en su palma, y notó que no podía quitárselo. Pero gracias a ese anillo, había adquirido esas extrañas habilidades. No entendía cómo debía regresar a su mundo, pero antes de que pudiera seguir pensando en ello, la chica dijo que ya había terminado sus preparativos. Ella lo llamó maestro, y él se sorprendió al escucharlo. Ella lo confirmó y explicó que había decidido servirle, y también lo llamó su salvador. Se dio la vuelta para ocultar sus verdaderas emociones y sonrió ampliamente, porque el hecho de que una chica linda con orejas de bestia lo llamara maestro le resultaba increíblemente agradable. Sin embargo, cuando volvió a mirarla, comentó tímidamente que no era para tanto, ya que ella también lo había ayudado. A partir de ese momento, sugirió que se apoyaran mutuamente, y por eso sintió que la división entre maestros y sirvientes era inapropiada. Ella se sonrojó y le advirtió que no entendía cuánto significaba eso para ella. La cuestión era que él le había dado una segunda oportunidad, pero nadie antes la había agradecido ni protegido. Por eso, ella tomó su mano y le pidió que le permitiera llamarlo maestro. Agregó que él se había convertido en su milagro, y gritó que quería dedicarle toda su vida. Al final, él le permitió que lo llamara maestro si así lo deseaba hasta entonces. Ella gritó de alegría, y finalmente preguntó si ya era hora de que se fueran. Señaló que ya era bastante tarde, y avanzó, aconsejando al protagonista que tuviera cuidado al caminar. Él suspiró, mirando a su alrededor, y pensó que ese otro mundo era realmente asombroso. Sin embargo, de repente se detuvo y dejó de pensar en esas cosas, indignado de estar pensando en algo así. Se recordó a sí mismo que Karina lo estaba esperando, y de repente el sistema le envió una notificación de que el pasaje infinito no estaba disponible porque el tiempo de recuperación era de 24 horas. Recordó que cayó en el pasaje infinito, y se encontró en este mundo, y se preguntó si podría regresar si volvía a caer en él. Cuando el pasaje infinito se abriera, se preguntó si sería capaz de regresar. Cuando el portal comenzó gradualmente a atraerlo, se dio cuenta de que finalmente regresaría a casa, y en ese momento, su compañero se dio la vuelta, llamándolo. Mientras tanto, él caía en el portal y gritó que sabía que no sería una sensación agradable. La luz del portal se volvió cada vez más brillante a su alrededor, y finalmente se encontró en el pozo donde estaba originalmente, y se preguntó a sí mismo, ¿realmente regresó? Frunció el ceño, mirando fijamente el anillo, y de repente apareció una ventana del sistema a su lado. Gritó de alegría y aplaudió al ver que las habilidades que había obtenido en el otro mundo se mantenían. Su nivel era 3, y aunque no tenía profesión, ni armas, ni habilidades, había un martillo en el inventario divino de la conciencia. Se sorprendió de que el martillo divino aún estuviera allí, y el sistema le indicó que las características estaban disponibles en ambos mundos, a diferencia de los objetos, y que para usar objetos del otro mundo, era necesario colocarlos previamente en el inventario divino de la conciencia. El protagonista comprendió que, si el nivel se sincronizaba, entonces era posible aumentarlo en ambos mundos. Pudo traer el martillo divino a este mundo porque estaba en el inventario divino de la conciencia, y esto lo sorprendió.
De repente, se dio cuenta de lo que podría pasar con su estado, dado su nivel actual. Pero de pronto se distrajo cuando otros carroñeros llegaron al pozo y le preguntaron qué le pasaba. Le aconsejaron que saliera antes de que la cueva se cerrara, y él les preguntó qué hacían allí. No entendía por qué lo esperaron durante varias horas y se estremeció, preguntándose qué estaba pasando. Tal sorpresa se debía al hecho de que pasó al menos 5 horas en otro mundo. Y él asumió que algo andaba mal aquí. Uno de los hombres notó que el protagonista había estado sentado aquí este tiempo, y se alegró de hallarlo, y le sugirió salir. Otro carroñero añadió que si la cueva se cerraba, él quedaría atrapado. El protagonista comenzó a escalar con la cuerda, y se dio cuenta de que el tiempo se había detenido. Mientras estaba en el otro mundo, el tiempo no pasaba, lo cual le recordaba a un manga. Frunció el ceño, pensando que el tiempo también podría detenerse en el otro mundo. Se preguntó de quién era este anillo infinito. Al salir del pozo, suspiró recordando algo. Uno de sus compañeros le preguntó, ¿qué pasó? El protagonista sonrió y preguntó si era cierto que la prueba de despertar era mañana. Algún tiempo antes, el protagonista, cubierto de sangre, corría con Karen a cuestas. Llovía, lo que hacía que el asfalto estuviera cubierto de agua, y al pisar el suelo, más humedad se elevaba en el aire, impidiéndole ver con claridad. Cerró los ojos, intentando huir más lejos, y en ese momento, el monstruo agitó sus brazos, destruyendo los edificios. De repente, Karen dijo que no podía sentir las piernas y preguntó si mamá y papá estaban bien. Otra explosión levantó polvo en el aire, y el protagonista se quedó paralizado. Abrió los ojos más, asumiendo que esto no podía estar sucediendo. Comenzó a llorar, recordando a sus padres, y miró al enorme monstruo que estaba muy cerca. Se mordió el labio, y luego echó a correr, gritando fuerte y sin dejar de llorar. De repente, alguien le gritó, advirtiéndole que no podía detenerse. Nakasato lo detuvo, señalando que de lo contrario podría morir, y el protagonista, al llamarlo desesperadamente, le recordó a sus padres. Y Nakasato le ordenó que no los siguiera, porque de lo contrario él y Karina serían asesinados por la oscuridad. Le aconsejó que se calmara, porque no puede derrotar a la oscuridad. Sin embargo, era como si el protagonista no lo escuchara, ya que sus padres seguían en el lugar del que habían escapado. El monstruo ya estaba muy cerca, y Nakasato, prestando atención a las piernas de Karen, exclamó que debían llevarla al hospital lo antes posible. En ese momento, Karina, llamando al protagonista, le preguntó si realmente iba a tomar la prueba de despertar. Ella notó que él acababa de regresar del trabajo ese día, y lo miró con preocupación. La enfermera que estaba en la habitación del hospital notó que Karina estaba siendo atenta como siempre. Ella comentó que también debería descansar más, y el protagonista le preguntó a Karen cómo se sentía. Se preguntó si aún le dolían las piernas. El dolor en su nervio era regular, así que Karen necesitaba medicinas. A pesar de esto, dijo que estaba bien. La enfermera le inyectó el medicamento y ella se estremeció levemente, pero dijo que aunque no podía ponerse de pie, ya se había acostumbrado a ese dolor. El protagonista notó que ella sufría y activó el ojo divino, que mostró el estado de Karen. El 80% de las terminaciones nerviosas en sus piernas fueron destruidas por escombros, sin posibilidad de recuperación natural. La probabilidad de volver a caminar sin ayuda era del 1%. La recuperación era muy baja, así que el protagonista supuso que Karina sufría mucho. Estaba seguro de que ella debería haber llevado una vida normal, ir a la escuela, divertirse con sus amigos, viajar, pasar cada día con una sonrisa en el rostro, y como ella era su única familia, no quería verla sufrir más. Pronto, ya fuera del hospital, decidió que aunque las posibilidades fueran casi nulas, lograría que ella volviera a caminar, ya que aún existía una oportunidad. Estaba seguro de que debía haber una manera, y con determinación pensó que si se convertía en un héroe, podría obtener más información y quizás encontrar una solución. Además, no se trataba solo de la enfermedad de Karina, porque él mismo quería vivir una vida digna, y por eso iba a convertirse en el héroe más fuerte. Cuando pensó en esto, levantó la mano, en la que llevaba un anillo. Pronto, llegó al edificio donde los grupos estaban poniendo a prueba su valentía para realizar el test de despertar. Algunas personas ya habían hecho la prueba, y los resultados de uno mostraron que era nivel 3 y tenía un poder de combate de 540. El evaluador felicitó a quien pasó la prueba por convertirse en héroe, y le pidió que tomara el emblema de héroe creado en base a sus resultados. El chico lo tomó, y se rió felizmente, porque ahora era un héroe. La mujer a su lado, sonriendo feliz, le deseó alcanzar el rango C, y sugirió hacer una gran fiesta para celebrarlo. Luego, el evaluador llamó a la siguiente persona que quería hacer la prueba. Era Tsuyoshi, y el evaluador notó que repetía la prueba tras fallar en el primer intento. Una vez listo, debía entrar y poner la mano sobre el dispositivo de medición. Para ser sincero, el evaluador dudaba que los resultados hubieran cambiado en absoluto. El protagonista le advirtió que pronto lo descubrirían, y entró en la sala, donde se realizaría la medición.
El chico notó que, si había fallado la prueba una vez, lo más probable era que el resultado fuera el mismo, porque el dispositivo medía su experiencia con precisión. Había conocido a muchas personas tercas como los protagonistas antes, pero cerró la puerta de la sala y comenzó la medición. El protagonista, al acercarse al dispositivo de medición, notó que el último sujeto de prueba fue asignado al tercer nivel, con un poder de combate de 540 puntos. Era normal que el sujeto anterior tuviera los mismos indicadores, y como el protagonista ahora debía estar en el tercer nivel, estaba seguro de que sería un héroe, pero sentía curiosidad por saber cuán alto era su poder de combate. Puso la palma de su mano sobre el dispositivo de medición y decidió que debía tomarse esto en serio. Activó la forma física ideal y presionó el dispositivo con todas sus fuerzas, iniciando así la medición del héroe. Por el esfuerzo que aplicó, incluso el suelo tembló y el evaluador se quedó atónito al sentirlo. El dispositivo comenzó a emitir chispas y anunció los resultados de la evaluación de él. Protagonista. Su nivel era tercero y su poder de combate, 5.400 puntos. El récord de 30 años entre héroes de nivel 3 fue roto, y el protagonista se posicionó primero en poder de combate entre ellos. En segundo lugar estaba un héroe con 930 puntos. Se sorprendió al ver que su poder de combate era 5.400 puntos, 10 veces más que el del participante anterior. Sintió una oleada de fuerza, pero no esperaba haberse vuelto tan fuerte. Lo pensó por un momento, miró la palma de su mano y luego sonrió con admiración y se sentó, porque de todas formas todo iba según lo planeado, y sabía que se convertiría en el más fuerte. Tensionó sus músculos con tanta fuerza que incluso se le marcaron las venas, pero de repente se distrajo y se preguntó, ¿cuál sería el poder del martillo del Rey Divino? Extendió la palma de su mano y un destello de energía mágica apareció a su lado, y el sistema le advirtió que, por varias razones, el potencial del martillo del Rey Divino no podía revelarse por completo, y que usarlo a la fuerza resultaría en un gasto enorme de energía, y la duración de uso sería solo un segundo. El protagonista se dio cuenta de que, en su estado actual, solo podría usar este martillo un segundo, pero creyó que eso bastaría para la medición, y decidió ver cuánto había aumentado su poder de combate. Miró el martillo en su palma con determinación, y luego decidió comenzar, colocando su mano sobre el dispositivo de medición y activando el poder del martillo del Rey Divino. El sistema le notificó la activación de este poder, y el protagonista sintió de repente que toda su energía se había evaporado en un abrir y cerrar de ojos. Y aún así, a pesar de esto, frunció el ceño y apretó la mandíbula con más fuerza, absorbiendo la energía que emanaba del martillo en su cuerpo. Ordenó al dispositivo que midiera su poder más rápido, y le dijera cuánto había aumentado su poder de combate. Su cuerpo estaba cubierto de sudor por el esfuerzo, y un destello se concentró en el aire, estallando fuera del edificio. La energía que el protagonista usó hizo temblar el suelo, y algunas personas notaron el destello en el cielo, y preguntaron qué sucedía. Mientras tanto, el dispositivo advirtió que por la sobrecarga, medir la energía era imposible. Al rato, todo se calmó, y el evaluador corrió a la sala de medición, exclamando que la energía se cortó por la sobrecarga. Advirtió que todos debían evacuar de inmediato y de repente se quedó paralizado por el asombro, dirigiendo su atención al protagonista exhausto que estaba junto al dispositivo. Le preguntó con voz temblorosa, ¿quién es él? Un tiempo después, el protagonista, caminando por el pasillo del edificio, se dio cuenta de que no debería haber subestimado ese martillo, porque ni siquiera esperaba que toda su energía y poder se agotaran en solo un segundo. Decidió que no necesitaba usar el martillo divino del rey por ahora, hasta que se hiciera más fuerte. Sin embargo, al menos ahora era oficialmente un héroe, así que sonrió felizmente y continuó su camino. Pronto, ya estaba de pie en el campo de entrenamiento, y Gaia, la heroína a cargo de su entrenamiento, advirtió a los demás héroes que el entrenamiento sería difícil, así que debían darlo todo. Era un guerrero de nivel 9, y su poder de combate era de 1200 puntos. Todos los héroes estuvieron totalmente de acuerdo, y MC se preguntó si la cantidad de energía de Gaia era solo 1200 puntos en el nivel 9. Se preguntó cuál sería su propio poder de combate al llegar al nivel 9. Mientras tanto, Gaia pensaba con fastidio que, en lugar de entrenar a estos novatos, prefería explorar una mazmorra de rango D. Gritó que mañana irían a una mazmorra de rango D, durante la cual entenderían qué trabajo les convenía más. Incluso era posible que pudieran obtener un objeto de bajo nivel, y todos se estremecieron, de asombro, al darse cuenta de que bajarían a una mazmorra. Uno de los discípulos preguntó con un poco de miedo, si no deberían entrenar un poco primero. Otro chico exclamó que deberían conocer su trabajo antes de bajar a la mazmorra, y Gaia preguntó molesto si estaban hablando de entrenamiento. Les advirtió que no tenían tiempo para eso, ya que debían practicar habilidades de combate real una vez que fueran héroes. El protagonista ya estaba preparado, y Gaia les recordó que les había advertido que el entrenamiento sería difícil, y que les ordenó marcharse si no estaban listos.
Les preguntó si lo habían entendido. Ellos respondieron que sí, y los protagonistas notaron que no debían hacer preguntas, solo seguir órdenes. Gaia, al parecer, solo desquitaba su enojo con ellos, ya que los héroes, al final eran personas. Pero de todos modos, una chica bestia de nivel 72 lo esperaba en el otro mundo, y en cuanto se abriera el pasaje infinito, él iría a verla. Un tiempo después regresó a su apartamento, y las noticias en la televisión informaron que, por un terremoto alrededor de las 7:00 p.m., algunas zonas se quedaron sin electricidad. Afortunadamente, no hubo víctimas. El protagonista notó que se acabó el tiempo, y exclamó felizmente que ya era hora de ir a otro mundo. Allí, se haría más fuerte, elegiría una profesión y reuniría el equipo necesario, y así abrió el vapor eterno. El anillo brilló y abrió los ojos en otro mundo, dándose cuenta de que estaba allí de nuevo. La apariencia era la misma. Incluso su ropa se había conservado y supuso que, al regresar a este mundo, tanto el tiempo como el equipo seguían igual. De repente, la chica bestia se acercó y, emocionada, le preguntó si había pasado algo. Él gritó mentalmente, ya que se había olvidado de ella, y declaró con timidez que no había pasado nada. Luego le pidió que lo guiara, y ella admitió que le alegraba verlo entusiasmado. Ella le dijo que había goblins de tercer nivel cerca, y le preguntó si quería practicar un poco. Aunque el nivel de estos monstruos era muy bajo, los goblins eran astutos y depravados, por lo que debían tener mucho cuidado. El protagonista pensó que, si los goblins eran depravados, entonces ella debía tener cuidado, y la forma en que se quedó paralizado hizo que ella lo mirara desconcertada. Él no explicó su comportamiento, y pensó en los goblins como si hubiera entrado en un mundo de fantasía. Esperó impaciente a que el sistema de selección divina mostrara sus efectos, y exclamó en voz alta que esto era excelente, declarando que su primer objetivo serían los goblins. Sus compañeros apoyaron su determinación. Poco después, al acercarse a los monstruos, ella advirtió al protagonista que no despertara a los goblins centinelas. Él notó que ella era nivel 72, y preguntó si podía derrotar esos monstruos. Su poder de combate, 630.000 puntos, pero pensó que eso era normal para alguien nivel 72. Ella se mostró confundida y le preguntó cómo sabía su nivel. Él respondió misterioso que era su maestro por una razón, y le preguntó si podía mostrarle cómo luchan los héroes de alto nivel. Ella le advirtió que si lo ayudaba, él no ganaría puntos de experiencia porque la diferencia de nivel era muy grande. Él se sorprendió de que esa fuera una regla y explicó que solo quería verla en acción. Ella exclamó que la estaba avergonzando y prometió que podría intentarlo si él insistía. Ella no sabía cuán útil sería, pero le advirtió que prestara mucha atención y sacó su daga, avanzando. Se acercó instantáneamente a los goblins, usó un golpe relámpago y cortó a los monstruos. El protagonista admiró sus movimientos, exclamando que era muy genial. Se levantó de su asiento y comenzó a aplaudir, y ella notó que él era muy amable. Añadió que siempre da el 100% contra monstruos de bajo nivel y esperaba ayudar al protagonista. Dijo que le había ayudado mucho y preguntó si podía enseñarle esas técnicas. Ella explicó que el golpe instantáneo era una habilidad para guerreros de alto nivel. El protagonista no podría aprenderla. También notó que aún no había elegido un trabajo y le preguntó si eso era cierto. Él decidió que, en ese caso, también se convertiría en guerrero, ya que ella estaba con él. Estaba seguro de que, con una guerrera de nivel 72, podría copiar fácilmente sus habilidades sin preocuparse. Por su clase. Pero como no podía usar el martillo del Rey Divino, tuvo que buscar un arma de reemplazo, y el sistema le notificó que había elegido la clase de guerrero. La chica bestia se sintió avergonzada, ya que ella era la razón por la que él eligió la profesión de guerrero, y pensaba esforzarse para serle útil. Ella prometió que lo ayudaría a subir de nivel, y se ofreció a escogerle primero algo de equipo. Le tomó la mano, acercándola a ella, y él se quedó paralizado de la vergüenza, pensando en este mundo con admiración. Pero de repente, escucharon a alguien gritar que era hora de que ellos cambiaran. Eran los goblins que se acercaron al lugar donde ahora estaban Tsuyoshi y su amiga, y se quedaron paralizados al darse cuenta de que se trataba de una invasión. El protagonista asumió que tendría que enfrentarse solo a esos monstruos, y le pidió a la chica que le prestara una daga, porque quería probar algo. Cuando ella se la dio, recibió una daga de plata, de la cual el sistema le notificó. Ella se sorprendió por la forma en que él actuaba, ya que atraer a un enemigo de esa manera era un poco extraño. Él dijo que aún no había probado completamente el poder del sacudidor del cielo, y decidió usar a esos goblins como sujetos de prueba. Los monstruos corrieron hacia adelante, levantando sus armas para atacarlo, y él suspiró con determinación. Cuando los monstruos estuvieron cerca, saltó con el sacudidor del cielo. De un golpe, destruyó a ambos monstruos, y la chica bestia admiró lo rápido que derrotó a goblins de su nivel. Ella sabía que incluso un equipo de 6 héroes tendría dificultades para eso, pero él dijo que fue más fácil de lo que pensaba. La cantidad de puntos de experiencia que había recibido fue de 50, y también iba a encargarse del resto de los monstruos.
Incluso empezó a gustarle el sistema de selección divina, porque de esta manera podría alcanzar el nivel 4 en solo una noche. Un poco después, su asistente le sugirió que usara otra arma, y le pidió disculpas por las molestias. Él recogió el garrote que había tomado de uno de los goblins, y cuando lo sostuvo en sus manos, pudo ver la información del objeto. Era un garrote nivel 3 sin habilidades especiales. Podía usar sacudidor del cielo copiada. MC sonrió emocionado al ver el nuevo artículo que recibió, y le dijo a la chica que no se preocupara, que este club tampoco era tan malo. Ella señaló que debían conseguir rápido equipo básico, ya que el protagonista estaba prácticamente indefenso. Él se dio la vuelta, la miró y se fijó en su ropa, dándose cuenta de que su defensa era 0%. Sin el equipo adecuado, sería demasiado vulnerable a los ataques, así que necesitaba armadura, no solo un arma. Además, descubrió algo sobre el inventario divino de la conciencia, un lugar que existía en la conciencia de una persona independientemente del mundo real. Solo había 2 espacios de almacenamiento. A diferencia de un inventario común, los objetos en el inventario divino de la conciencia podían usarse en ambos mundos, y esto le resultó interesante al protagonista. Pensativo, se llevó la mano al mentón, imaginando el plan de usar el inventario divino de la conciencia. Solo tenía 2 espacios, uno ocupado por el martillo, y el inventario divino de la conciencia crecía al mejorar habilidades y subir niveles, añadiendo más espacios. El protagonista se dio cuenta de esto y se preguntó, ¿cómo puede aumentar los espacios? No podía deshacerse del martillo, pero sabía que tener solo un espacio adicional era muy incómodo. En ambos mundos, todo el equipo se dividía en 5 tipos, y él, pensando en esto, centró su atención en su compañera. Y ella se sorprendió al notar esto, y le preguntó si tenía algo en la cara. Mientras tanto, él notó que el equipo se dividía en cabeza, brazos, torso, muslos y pies. Sin embargo, rápidamente dejó de pensar en el equipo, y se dio cuenta de que las chicas bestia con orejas eran simplemente irresistibles. Se preguntó qué otros tipos existían en este mundo. Al final, respondió que todo estaba bien, y explicó que quería asegurarse de que ella lo siguiera. De repente, ella se sobresaltó y frunció el ceño, advirtiendo de un peligro detrás. Él se dio la vuelta confundido, y ella sacó un puñal, mientras varios goblins de nivel 4 se acercaban, fijándose en ella. El protagonista retrocedió tambaleándose, y ella dio un paso al frente y notó que los goblins se volvían más fuertes cuanto más avanzaban, así que advirtió al protagonista que prestara atención. Él se dio cuenta de que eso significaba que los puntos de experiencia que ganarían también aumentarían. Por eso corrió adelante, diciéndole a su compañera que no interfiriera, porque si no, no obtendría la experiencia. Ella se sorprendió pero obedeció, y los goblins se quedaron impactados, llamándolo estúpido. Sin embargo, no iba a detenerse y blandió su garrote, ordenando a los monstruos que lo recibieran. Al golpear, apareció un destello de luz, y al disiparse, el protagonista volvió a acercarse a los goblins, golpeando de nuevo. Pronto, todos los monstruos fueron derrotados y sus puntos de experiencia subieron a 150. Flexionó la palma, sabiendo que cuanto mayor fuera el nivel del enemigo, más experiencia ganaría, pero el arma que tomó era muy frágil y se desmoronó. La chica lo miraba con alegría y pensó que tenía una fuerza increíble. Él blandía el garrote de madera como si su nivel fuera mucho más alto, porque derrotó a 3 enemigos juntos pese a la diferencia de niveles. Continuaron la batalla, y el protagonista luchó contra goblins, obteniendo los puntos de experiencia que necesitaba. Cuanto más se adentraban, más altos eran los niveles y mayor el número de enemigos. Pero la fuerza de Tsuyoshi hacía que la cantidad de monstruos fuera insignificante. La chica bestia lo apoyaba cada vez que entraba en combate, y él, sin dejar de atacar, decía que la habilidad que tenía era buena, pero el arma era terrible. Después de eso, contó que solo le quedaban 6 oponentes. Cuando solo quedaba el último goblin, lo golpeó, y pensó que ni siquiera esperaba que los puntos de bonificación en este mundo fueran tan altos. Se volvió más fuerte mucho más rápido. Pero cuando trabajaba como carroñero, los héroes se quejaban la experiencia de los kobolds de nivel 3 y 4. Era de 10 puntos. Y si rara vez entras en mazmorras, no podrás subir de nivel. Además, en su mundo, la unión de héroes requería que un equipo bajara a una mazmorra, y la experiencia se dividía en partes iguales. El gremio se quedaba con todo para sí mismo, así que algunos pensaban que debían unirse a ellos, porque todas las mazmorras ya estaban despejadas, y no podrían subir de nivel. Sin embargo, en este mundo, el protagonista podría ganar experiencia que se otorga por matar monstruos aquí. Esto le parecía increíble, y notó que ya había ganado 2000 puntos de los 3000 necesarios. Y se preguntó sorprendido, si realmente subiría de nivel tan rápido. A este ritmo, tendría que enfrentarse al jefe, y eso no le hacía gracia. El jefe apareció en las profundidades de una cueva. El protagonista asomó la cabeza desde detrás de la roca, sudoroso de emoción, y preguntó como siempre, ¿este es un jefe goblin?
La chica dijo que lamentablemente este jefe estaba poseído por la oscuridad. El protagonista se preguntó, ¿de verdad existe la oscuridad en este mundo también? La cuestión es que en su mundo también existía la oscuridad, y se preguntaba si era la misma oscuridad o no. El goblin oscuro se veía igual que el monstruo que mató a sus padres, y asumió que era el mismo. Mientras tanto, su compañera le dijo que los enemigos poseídos por la oscuridad son peligrosos, y que este jefe es de nivel 6. Pero debido a la oscuridad, el poder de este aumenta exponencialmente. No solo la oscuridad tenía un poder aplastante, sino que su propia existencia estaba envuelta en misterio, así que decidió enfrentarse al jefe por sí mismo. Pero el protagonista no le permitió hacerlo, ya que él iba a encargarse de ese monstruo con sus propias manos, ya fuera ahora o en el futuro. No sabía cómo estaba conectada la oscuridad con otros mundos, pero decidió que definitivamente mataría a todos esos monstruos. Iba a matar con sus propias manos a esos monstruos que mataron a su padre y a su madre. Después de pensarlo, corrió para atacar, ignorando el grito de la chica que intentó detenerlo. El monstruo, al notar el ataque del protagonista, también avanzó, y mientras tanto, él comenzó a maldecir a la oscuridad, ya que arruinó la vida de Karen. Lanzó un golpe, activó la habilidad Asesino Celestial, gritó de forma guerrera y le ordenó al monstruo que muriera. Cuando golpeó, de lo tenso que estaba, su camisa se rasgó, pero no le prestó atención. En ese momento, el monstruo sacudió uno de sus tentáculos y lo golpeó, lanzándolo a un lado, y aunque el protagonista aún logró hacerle daño, no pudo hacer nada más, ya que salió volando hacia atrás. Maldijo impotente, mirando a su oponente, quien sacó una larga lengua de su boca, apuntándola hacia el protagonista. La chica bestia saltó fuera de su escondite, preparándose para atacar, ya que el protagonista había perdido su arma. Sin embargo, él se levantó, aunque todo su cuerpo temblaba, y se limpió la sangre de la cara, preguntándose, ¿este monstruo realmente intentaba matarlo? No iba a dejar que la criatura que le quitó la vida a sus padres lo matara, así que activó la forma física absoluta, tensando cada músculo de su cuerpo. Concentró una cantidad especial de poder en su mano, haciendo que ésta aumentara de tamaño. Decidió que si no tenía un arma, su cuerpo se convertiría en esa arma. Como todo el poder estaba en su mano derecha, esta estaba muy tensa, y el sistema advirtió al protagonista que tuviera cuidado. Ignoró la advertencia y lanzó un golpe, cerrando su mano en un puño. Cuando golpeó, logró atravesar el tentáculo del monstruo y perforar su cuerpo. Por la velocidad con la que corrió, se levantó una ráfaga de aire, y la chica gritó, intentando mantenerse en pie, y cubriéndose el rostro con la mano. Cuando todo se calmó poco a poco, miró a su alrededor, y notó al protagonista de pie tras el monstruo atravesado. Poco después, el cuerpo del jefe cayó, y el protagonista, que había subido al nivel 4, decidió exterminar toda la oscuridad. Por la batalla con el jefe, su cuerpo estaba cubierto de sudor, pero aún así, sonrió con determinación. La chica bestia se estremeció y miró su mano. El protagonista dejó escapar un grito ahogado, su brazo temblaba, y estaba herido, y existía riesgo de necrosis. Pronto, su cuerpo comenzó a temblar, y maldijo, al notar que había usado demasiada fuerza. Como concentró su poder en la mano derecha, no pudo soportar la carga de energía, y, por el dolor, se tambaleó y comenzó a caer. Pero la chica corrió a tiempo y lo atrapó. Él dijo que le dolía el brazo, y ella lo bajó al suelo, apoyando su cabeza sobre sus piernas, y le pidió que no se preocupara, ya que tenía un botiquín de primeros auxilios. Una hora después, mientras los pequeños habitantes de la cueva jugaban entre ellos, el protagonista se levantó de repente y notó que se sentía mucho mejor. Se dio cuenta de que la recuperación en este mundo era mucho más lenta, pero más efectiva, y le pareció que la historia de la farmacología en este mundo es muy antigua. Su compañera se alegró de que la medicina le hubiera ayudado, y él se puso de pie y exclamó que se sentía mucho mejor. Entonces ella sugirió que fueran a recoger la recompensa, y él se dio cuenta de que lo había olvidado por completo. Pronto recibieron una recompensa, y como rompieron el récord al derrotar al jefe de esta cueva, en vez de una recompensa parcial, recibieron una recompensa completa. El protagonista leyó este aviso, y la chica de repente gritó de alegría, al notar un cofre con tesoros oscuros a lo lejos. El protagonista se sorprendió, ya que su recompensa era un tesoro, y este tipo de recompensa era rara, difícil de encontrar incluso en subastas. Se dio cuenta de que sus esfuerzos finalmente valieron la pena, y tocó el cofre, exclamando mentalmente que este mundo es hermoso. Cuando abrió el cofre, recibió un set de duende oscuro, y la chica bestia comentó que tuvieron suerte de obtener un set completo, ya que sería muy útil. El protagonista cerró el cofre de golpe, pensando, ya que solo le quedaba un espacio en su inventario. Se llevó la mano al mentón, reflexionando, y en ese momento, cuando el sistema le ofreció guardar los objetos recibidos en el inventario, confirmó esta acción, preguntándose, ¿el set cuenta como un solo objeto? Se preguntaba si el set ocuparía un solo espacio si lo guardaba en el inventario, y en ese momento, el sistema le notificó que había añadido el set de Goblin Oscuro al inventario, y que podía usarlo en cualquier momento.
El protagonista se alegró de que funcionara, y la chica le preguntó, desconcertada, ¿por qué sonríe así? Él explicó que solo estaba admirando la recompensa, y luego le preguntó si sabía coser. Ella confirmó que podía hacerlo, y dijo que había estado cosiendo su propia ropa desde la infancia, así que tenía un kit de costura con ella. Un tiempo después, cuando salieron de la cueva, ella le mostró el resultado final, preguntándole qué le parecía. Él le agradeció por la ropa y se la puso, notando que había quedado realmente genial. Ella dijo que estaba feliz de servirle. Y mientras tanto, él lo pensó, porque si había subido de nivel, era momento para regresar. Él caminó un poco adelante, explicando que debían detenerse aquí por la noche para descansar, y ella lo siguió asintiendo. Algún tiempo después, el protagonista salió del portal y cayó sobre la cama de su apartamento. Suspiró, porque finalmente estaba en casa. Tuvieron dificultades para encontrar un lugar donde quedarse, y él tuvo que esperar hasta que la chica se durmiera para regresar. Sin embargo, esta vez recibió muchas cosas útiles, así que estaba contento. Aún así, entendía que no podría detener el tiempo en este mundo, así que decidió que necesitaba dormir, y antes de quedarse dormido, pensó que mañana iría a la cueva por primera vez. Al día siguiente, al despertar, abrió la ventana del sistema, que le ofreció el conjunto de Duende Oscuro. Aceptó y, al ponérselo, el sistema mostró sus características. La habilidad especial era tentáculos rugientes. Al activarla, todos los enemigos de bajo nivel gritaban fuerte, quedando paralizados, y la mano del usuario se volvía un tentáculo gigante, causando daño fatal. El protagonista gritó sorprendido, y el hecho de que hubiera una habilidad especial aquí le parecía increíble. Sabía que sería divertido, pero se dio cuenta de que no podía mostrar este traje a otros héroes, porque, lamentablemente, los héroes se matan entre sí para robarse el equipo. Si veían a un novato con un traje así, definitivamente sospecharían algo, así que eso lo molestó un poco, pero de repente el sistema le dio información sobre el efecto del conjunto, gracias al cual era posible disfrazar tu equipo como ropa común. El protagonista se sorprendió mucho, y notó que el hecho de poder disfrazar este equipo como ropa común es genial. Realmente lo hizo, y luego notó que quedaban unos minutos antes de la reunión, y decidió comer algo. Pero de repente, el teléfono en su bolsillo sonó. Lo sorprendió y contestó la llamada. La jefa de enfermeras le explicó que algunas personas habían irrumpido en el hospital y querían llevarse a Karen porque ella les debía dinero. Ella le pidió que fuera rápido y él hizo una mueca, recordando que tuvo que pedir un préstamo para pagar las facturas del hospital de Karen. No entendía por qué esas personas habían venido por ella, ya que él había pagado todo a tiempo, tal como habían acordado. Le pidió a la enfermera que no dejara que esas personas tocaran a Karen, y ella le dijo que se habían llevado el teléfono fijo, y le pidió que fuera rápido. Estaba tan enojado que no se dio cuenta de cómo apretó el teléfono en su puño con tanta fuerza que lo rompió. Maldijo, salió de la habitación y se dirigió al hospital. En ese momento, Karina suplicaba a las personas en el hospital que esperaran a su hermano y se detuvieran. Les pidió que no la tocaran y no entendía qué querían de ella. Uno de los hombres explicó que había razones para esto, ya que el protagonista les debía dinero y no lo pagó a tiempo, así que se la llevarían. Le mostró los documentos, pensando para sí mismo que solo aceptaron prestarle dinero al protagonista porque a su jefe le gustaba Karina, ya que sería valiosa en el mercado negro. Además, el hecho de que ella no pudiera caminar se suponía que agradaría a la gente rica, y el hombre añadió estas condiciones al contrato. Pero la protagonista ni siquiera lo notó, ya que era demasiado pequeño. Él iba a llevarse a Karina y divertirse con ella tanto como quisiera, y si todo había salido bien antes, estaba seguro de que ahora también funcionaría. Karina exclamó con determinación que su hermano nunca firmaría un contrato así, y señaló que estas personas lo habían engañado. Mientras tanto, el hombre dijo que no estaban interesados en los míseros pagos de Tsuyoshi y le preguntó cuándo le iba a pagar la deuda principal. Agarró a Karina por la barbilla, advirtiéndole que si aceptaba por las buenas, la perdonarían. Ella apretó los labios con terquedad y frunció el ceño, y él le advirtió que no se quejara si se negaba. Él sonrió con arrogancia, mirándola, y en ese momento, el protagonista irrumpió en la habitación, derribando la puerta. El hombre no entendía quién era, frunció el ceño furiosamente, y les advirtió que se prepararan. Karina lo llamó, y el hombre notó que había venido hacia ellos, y preguntó por qué estaba enojado. Dijo que ese era el acuerdo, y preguntó para qué necesitaba una hermana tan patética. El protagonista se acercó y le dio un golpe tan fuerte que le voló un diente. Además, el hombre salió volando hacia atrás, y mientras tanto, el protagonista aumentó la fuerza física de sus piernas, lo que hizo que su velocidad de movimiento incrementara. Sin embargo, seguía de pie en el mismo lugar, y en ese momento, el hombre finalmente se detuvo y gritó de dolor. Uno de sus compañeros corrió hacia él, llamándolo emocionado, y otro hombre insultó al protagonista, y corrió hacia él, balanceando el brazo para golpearlo.
El protagonista se quedó quieto, pero esperó el momento adecuado y atacó, golpeando el puño de su oponente con el suyo. Esto hizo que el brazo de su oponente quedara gravemente herido y cayera al suelo, gritando de dolor. El líder insultó al protagonista, ya que nadie lo había derrotado antes. Apretó la mandíbula, frunció el ceño, sacó una pistola y preguntó si quería derrotar a la banda de la Serpiente Azul. Ofreció recibirlo y disparó. Y cuando Karina se dio cuenta, gritó sorprendida. Pero el protagonista atrapó la bala en el aire, y ella quedó asombrada. Los bandidos también se sorprendieron porque atrapó la bala con las manos desnudas, y pensaron que algo así simplemente no podía ser. Los protagonistas pensaron que él era el primero, después de todo, y luego aumentó la fuerza física de sus manos. De modo que ahora no era susceptible a las armas normales. Los bandidos se apretujaron unos contra otros, temblando de terror al darse cuenta de que él era un héroe. Mientras tanto, la enfermera trajo a los guardias, diciendo que unos hombres irrumpieron en la habitación y amenazaron al paciente y a su hermano. Ella los apresuró, y cuando se acercaron a la habitación, se quedó paralizada de asombro. Los hombres golpeados, mientras tanto, se dirigieron a la salida, pidiendo que el protagonista devolviera la deuda pronto, o su jefe no se quedará de brazos cruzados. Al final, exclamaron que debían irse, y se disculparon con el protagonista por haberlo llamado. Se inclinaron ante la enfermera, explicando que se marchaban, y ella los miró alejarse desconcertada. Mientras tanto, el líder se preguntaba si el protagonista se había convertido en un héroe. Sabía que debía informar de esto al jefe, de nivel 10, un guerrero, con un poder de 2300 puntos. Como su jefe era un guerrero de nivel 10, asumió que destruirían fácilmente al protagonista. Karina se sorprendió al ver que esos bandidos se habían ido, y el protagonista le pidió disculpas por no haber pasado a verla con frecuencia. Ella recordó que habían dicho que la Serpiente Azul volvería si no les pagaban, y él le explicó que había estado lidiando con deudas todo ese tiempo. Pero ahora que se había convertido en un héroe, ya no había nada de qué preocuparse. Ella le preguntó, sorprendida, si de verdad se había convertido en un héroe. Él lo confirmó, pero explicó que todavía era un novato, y que solo sería reconocido oficialmente cuando bajara al calabozo ese día. Le mostró su identificación y ella abrió la boca y agrandó los ojos. El protagonista pensó que había pedido $60,000 prestados a la banda de la Serpiente Azul para tratar a Karen, y que ganar esa cantidad como héroe tomaría mucho. Se dio cuenta de que tendría que vender el equipo de héroe. Hoy, los tiempos difíciles habían terminado, y él podía convertirse oficialmente en un héroe. Poco después, Gaia, que estaba de pie frente al portal, preguntó a los estudiantes si estaban todos listos. Advirtió que hoy verían si estaban preparados para convertirse en héroes, y avisó que había algunas reglas. Primero, debían entregar todo el equipo de héroe que encontraran en el calabozo, y ellos respondieron que lo entendían todo. El protagonista escuchó esto, y supuso que la unión de héroes simplemente hacía la vista gorda. Sin embargo, pensó que no había nada valioso en un calabozo de bajo nivel. Gaia habló sobre la prueba y tranquilizó a los estudiantes diciendo que no se preocuparan, ya que él, un guerrero de nivel 9, iría con ellos, y que si seguían sus instrucciones, todo saldría bien. Como agradecimiento, tendrían que pagarle 20,000 yenes cada uno, y les preguntó si lo entendían. Ellos se quedaron paralizados, pero aceptaron, y el protagonista levantó la mano y preguntó por qué tenían que pagarle. Exclamó que de todos modos Gaia se quedaría con todo el equipo, y añadió que si eso pasaba, no les quedaría dinero. Uno de los chicos le advirtió que se callara, ya que Gaia del gremio eran lobos locos. El protagonista notó que el gremio lo respaldaba, y en ese caso, era obvio por qué pedía dinero con tanta descaro. Sin embargo, él nunca le pagaría a alguien así de todas formas. Entonces Gaia exclamó que esas eran sus reglas. Le dijo al protagonista que hiciera la prueba solo si no tenía dinero, y mentalmente lo llamó idiota por no importarle sus provocaciones. Los estudiantes empezaron a murmurar entre ellos, ya que habían escuchado que nadie había tomado el examen solo. Incluso los héroes más fuertes no entraban solos a la mazmorra, y pensaban que el protagonista era un tonto por discutir con el examinador, por apenas 20,000 yenes. Sin embargo, él aceptó tomar el examen solo, y todos se sorprendieron y le preguntaron si hablaba en serio. Supusieron que había confundido algo, y pidieron permiso para examinarlo. Él ignoró estas palabras, y comenzó a calentar. Y uno de los hombres exclamó que nadie había tomado el examen solo, y que aunque era una mazmorra de rango D, era increíblemente peligrosa para los principiantes. El protagonista le agradeció por su consejo, pero como ya había tomado una decisión, le pidió permiso al supervisor para entrar.
Finalmente, el supervisor accedió y le deseó suerte, y el protagonista se dirigió al portal, mientras él temblaba de emoción y lo llamaba loco. El protagonista envió una solicitud para tomar la prueba solo, y fue transportado a la mazmorra del bosque de nivel D, la cual recomendaba 5 o más participantes, y una potencia de combate de 6000 puntos o más. El protagonista miró a su alrededor cuando fue transportado a la mazmorra, y pensó que solo había visto mazmorras después de limpiar a los héroes. Se sorprendió de que se viera así, y de repente apareció un monstruo a su lado, y lo atacó, pero el arma de este se rompió. El protagonista se dio la vuelta, miró a su oponente y preguntó, ¿de verdad esto fue un ataque sorpresa? Notó que no le había afectado, y el goblin oscuro de nivel 3 con 640 puntos de poder de combate, gritó sorprendido, mientras el protagonista reconocía que este goblin era fuerte y lo atacó, pensando que, comparado con su propio poder, este monstruo era insignificante. Sabía que en este mundo, la experiencia obtenida al derrotar enemigos reales era diferente a la de otro mundo, y en ese caso, no le parecía sorprendente que los héroes tardaran tanto en subir de nivel. Recibió 20 puntos de experiencia por este monstruo, y advirtió a los otros monstruos que no se escondieran, sino que atacaran. Muchos goblins saltaron de sus escondites y se acercaron a él. Él dijo que era perfecto, hizo visible su armadura, y activó tentáculos rugientes. Crecieron zarcillos de la armadura, atravesando a los goblins, y el protagonista incitó a los monstruos a atacar. Algún tiempo después, el observador, sudando emoción, calculó que había pasado casi una hora. Si el protagonista aguantó tanto tiempo, entonces todo iba bien, y lo llamó un novato sin miedo, ya que nadie en su sano juicio tomaba la prueba solo. Estaba seguro de que pronto escribirían sobre él en los periódicos. Hizo una mueca, al actualizarse los resultados de la prueba en solitario, que aprobó. Al salir del portal, tras ganar 960 puntos de experiencia, preguntó dónde ducharse. Poco después, Gaia salió del portal con un grupo de estudiantes, y gritó molesto, que si no fuera por él, todos habrían muerto. No entendía cómo se convirtieron en héroes sin siquiera tener habilidades básicas, y añadió que 20.000 era todavía un precio barato. Uno de los chicos le replicó que él mismo les dijo que no interfirieran, y otro agregó que Gaia rechazó su ayuda, y preguntó si 20.000 yenes no eran suficientes. Además, era la primera vez que entraban a la cueva y Gaia ni siquiera les había dado instrucciones. Aún así, uno de los chicos intentó razonar con los estudiantes indignados, sin entender por qué estaban enojados, si deberían estar felices de haber pasado la prueba. Mientras tanto, Gaia les recordó que, a ese nivel, deberían pagarle 40.000 yenes, pero bajó el precio para no oír quejas. Escuchó el tono de llamada y contestó, molesto porque estaba ocupado, así que la otra persona debía ir al grano. No tardó en estremecerse sorprendido y preguntar si Tsuyoshi había pasado la prueba. Abrió los ojos de par en par y apretó la mandíbula, convencido de que era imposible. Poco después, cuando el protagonista se estaba lavando la cara, se le acercó y le ordenó que le dijera cómo lo había logrado, ya que solo estaba en el 4º nivel. Pero él lo ignoró, y Gaia supuso que debía haber usado equipo de alto nivel, ya que ningún novato había hecho esa prueba por su cuenta. El protagonista preguntó si eso era cierto. Eso no significaba que fuera imposible. Supuso que era porque, de lo contrario, tendría que darle 20.000 yenes a Gaia, así que corrió hacia él, lo agarró por el cuello de la camisa, y le preguntó si se estaba burlando de él. Le ordenó que respondiera, recordándole que era miembro del gremio Crazy Wolves. Y el protagonista le preguntó tranquilamente si de verdad era miembro con nivel 9, y un poder de 1200 puntos. Él asumió que su gremio no era tan fuerte, y Gaia indignada le preguntó, ¿quién creía que era?